Nadie vino a reclamar a la novia hasta que una niña pequeña se acercó y susurró: «Yo te escogí para mi papá». Robledal Rojo, Castilla, otoño de 1878. El tren silbó y se detuvo entre una nube de polvo rojizo. Agujas secas de pino rodaban por el andén, arrastradas por el viento como cartas perdidas. Robledal Rojo era poco más que un puñado de edificios desgastados por el tiempo y un poste de telégrafo torcido. Las montañas observaban desde lejos, silenciosas e inmóviles. Margarita Rojas bajó del último vagón, abrazando contra el pecho un maletín deshilachado. Vestía un sencillo vestido marrón, con el bajo remendado. Sus botas estaban polvorientas y sus ojos grises, grandes y cansados, repasaban con cautela el andén. Un trabajador de carga pasó a su lado con prisa. Una mujer vendía manzanas en una caja cercana, apenas levantando la vista hacia ella. Margarita aclaró la garganta y dio un paso hacia el agente de la estación. «Perdóneme», dijo en voz baja pero firme. «¿Hay aquí un hombre llamado Rodrigo Couto?» El hombre la miró entornando los ojos contra el sol. «No lo creo. Hoy nadie ha venido buscando esposa». Margarita asintió una vez, apretando los labios. Caminó hasta el banco bajo el tejadillo de la estación y se sentó. El tren partió tras ella con un silbido largo, llevándose el último sonido de movimiento. Nadie vino. Esa noche durmió acurrucada en el banco, con el abrigo ceñido como armadura. El viento se levantó y la gente del pueblo pasó sin decir palabra, algunos miraban de reojo, la mayoría no. Por la mañana usó la bomba de agua detrás de la estación para lavarse la cara, con los dedos entumecidos de frío. El segundo día, pasada la hora de comer, una voz suave cortó el aire seco. «¿Eres Margarita?» Ella bajó la vista. Una niña de unos 6 años estaba allí. Llevaba 2 trenzas atadas con cintas deshilachadas. Su vestido había sido remendado varias veces y sus botas mostraban marcas de juego, pero sus ojos, curiosos y firmes, se clavaron en los de Margarita sin vacilar. «Sí», respondió despacio. «Lo soy». La niña sonrió. «Yo te escogí para mi papá». Margarita parpadeó, insegura de haber entendido bien. «Perdona, ¿qué has dicho?» «Yo escribí la carta», dijo la niña orgullosa. «Pedí a una señora que supiera cantar y oliera a canela y tal vez pudiera hacerme las trenzas». Margarita se quedó mirándola. La niña tendió una mano. «Me llamo Emilia». Demasiado cansada para discutir con la sorpresa, Margarita la tomó. Salieron del pueblo juntas, pasando frente a la tienda de ultramarinos, la iglesia con el campanario torcido y hacia el borde del bosque donde las casas se volvían escasas. Emilia habló todo el camino de su pony que no era realmente suyo, de la tarta que se había quemado la semana pasada y de cómo su padre era bueno con los martillos pero no con los cumpleaños. Cuando llegaron a la cabaña, los pasos de Margarita se hicieron más lentos. La casa estaba sola en el límite de los pinos, inclinada de un lado como si estuviera cansada. El porche era torcido, los escalones desiguales, las ventanas sucias. La puerta principal colgaba un poco de sus goznes. Virutas de madera cubrían el patio lateral donde una mecedora a medio terminar descansaba contra un tronco. Emilia abrió la puerta sin llamar. Dentro olía a humo de pino y a soledad. La habitación estaba en penumbra. Una hoguera había ardido en el hogar hacía quizá una semana, pero solo quedaban cenizas frías. La mesa estaba cubierta de clavos, un cubo de hojalata y un cuchillo de tallar. Una manta resbalaba del respaldo de una mecedora. El polvo cubría los alféizares. No había cortinas, ni flores, ni calor, solo supervivencia. Margarita entró y dejó el maletín en el suelo. No tocó nada. Y entonces, un ruido a su espalda, unas botas sobre la madera, la hizo girarse. Rodrigo Couto estaba de pie en el umbral, alto, de hombros anchos, con la mandíbula sombreada por la barba de varios días. Su camisa de franela tenía las mangas remangadas. Sus ojos, cuando se cruzaron con los de Margarita, eran como una tormenta contenida a duras penas. Miró a Margarita, luego a Emilia, y después volvió a ella. «Yo no pedí una esposa», dijo.
Margarita, agotada hasta los huesos y demasiado lejos de la vergüenza para apartar la vista, sostuvo su mirada. Quizá alguien más sí lo hizo, respondió con voz serena. Bajó la vista hacia Emilia, que aún sujetaba su mano. Ninguna de las dos la soltó. La puerta crujió al cerrarse detrás de ellos. Margarita permaneció junto al umbral, su maleta descansando junto a sus botas. El aire dentro de la cabaña estaba frío y viciado, como una estancia cerrada durante demasiado tiempo. Afuera, Emilia se quitó los zapatos y corrió hacia la habitación del fondo, dejando a los adultos en un silencio tan denso que se podía clavar un clavo en él. Rodrigo pasó a su lado, inclinando apenas la cabeza hacia la chimenea. «Puedes sentarte si quieres». Ella asintió, pero permaneció de pie. La casa a su alrededor guardaba un silencio que no era de paz, sino de cosas no dichas ni hechas. El polvo flotaba en la luz que se filtraba por las ventanas. En los estantes había solo herramientas, clavos sueltos, un uso a medio tallar. Nada de adornos, ni fotografías, ni suavidad. «No sabía que había enviado una carta», dijo al fin Rodrigo, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Ella me lo ocultó». Margarita le dedicó una pequeña sonrisa cansada. «Es más valiente que muchos hombres adultos que he conocido». Él apartó la mirada, tensando la mandíbula. El suelo de madera crujió bajo sus botas. «Yo no pedí una esposa», repitió. «Te llevaré de vuelta a la estación mañana por la mañana». Margarita no se inmutó. Alisó con las manos el frente de su falda. «Entonces solo me quedaré esta noche», respondió suavemente. «Lo entiendo». Rodrigo se frotó la nuca, luego señaló hacia la puerta lateral. «Hay un cuartito detrás. Antes guardaba la leña. Lo he limpiado un poco esta mañana, por si acaso». Margarita recogió su maleta. «Gracias». Él no la siguió por el pasillo estrecho. La puerta del cuarto pequeño se atascó un poco cuando ella la empujó. Dentro olía levemente a cedro y a polvo. Una camita había sido colocada contra la pared del fondo, cubierta por una colcha gastada. Una ventana pequeña dejaba entrar los últimos rayos de luz. Dejó la maleta, se sentó en el borde de la cama y exhaló. Sus dedos acariciaron el mango de madera de su marioneta, la única pieza de su antigua vida que se había atrevido a traer. Aquella noche, la cabaña quedó inmóvil, excepto por el suave murmullo de la voz de Margarita. Rodrigo estaba de pie junto a la puerta del cuarto de Emilia, apoyado contra el marco, sin ser visto. Dentro, Margarita estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la cama junto a Emilia, con la marioneta en la mano. Y entonces el pájaro volvió a casa. No porque tuviera que hacerlo, decía Margarita, sino porque alguien lo estaba esperando. Emilia rió, sujetando la manta. «El pájaro suena como yo». Margarita sonrió, apartándole un mechón de cabello de la cara. «Creo que sí». La risa, aguda y real, quebró algo profundo dentro de Rodrigo. No había escuchado a su hija reír así desde hacía mucho tiempo. Se apartó en silencio, sus dedos rozando el marco de la puerta antes de alejarse. La mañana llegó con el olor de algo cálido. Rodrigo entró en la sala principal, con el pelo revuelto y la camisa arrugada por el sueño. Se detuvo. La mesa estaba despejada. El cubo de hojalata había desaparecido. El cuchillo estaba limpio y colocado en orden. En la estufa, una sartén de maíz fresco humeaba suavemente junto a un pequeño cazo de agua que se calentaba. El suelo había sido barrido. La cesta de astillas estaba llena. Las sillas estaban alineadas. Margarita estaba fuera, con una escoba en la mano, barriendo el porche con movimientos pausados. Sus mangas estaban remangadas y su cabello se había soltado del moño. La luz del sol resaltaba hilos cobrizos entre su cabello oscuro. Ella levantó la vista, lo vio observándola, y le ofreció una leve inclinación de cabeza, nada más. Él se quedó allí, con los dedos apretados contra el marco de la puerta, mientras algo suave comenzaba a abrirse paso en su pecho. Si ella se quedaba, quizá no sería tan malo. Esta casa había estado demasiado silenciosa durante demasiado tiempo. Y Emilia, ella necesitaba algo más que un techo.
Aquella tarde, cuando el anochecer se extendía sobre los pinos, Rodrigo arrastró en silencio una silla desde la esquina. La colocó frente a la suya en la mesa. Un segundo lugar. Sin palabras, sin anuncios, solo el sonido de una pata arrastrándose sobre el suelo y el leve clic al encontrar su sitio. El desván era más un escondite que una habitación, encajado sobre la cabaña principal y al que se llegaba por una escalera chirriante que Rodrigo había armado cuando Emilia aún no caminaba. El polvo flotaba en el haz estrecho de luz que entraba por una ventana redonda, y el olor a pino viejo impregnaba las tablas. Margarita agachó la cabeza al seguir a Emilia, cuidando la falda. La niña había insistido. «Hay algo que quiero enseñarte», susurró Emilia como si fuera un secreto, aferrándose a los peldaños. Arriba, Margarita encontró una manta doblada en un rincón y una cajita de madera con arañazos en la tapa. Emilia se arrodilló junto a ella, con las trenzas rozándole los hombros. «Aquí escondo mis cosas buenas», dijo con orgullo. «Para que papá no las tire», explicó Emilia. Margarita también se arrodilló, quitando el polvo de la tapa. Dentro de la cajita había recortes de papel, dibujos infantiles, atardeceres, árboles, una figura con forma de palo y el pelo largo, y en el fondo, un manojo de notas dobladas atadas con una cuerda de lana. Emilia sacó una, la levantó, dudó un instante y luego le tendió otra a Margarita. «Esta es la mejor». Margarita desplegó la carta, el papel blando de tanto uso. La letra era torpe, trazada con un lápiz grueso. Algunas palabras estaban mal escritas, otras incompletas. Pero el sentido le golpeó en el pecho. «Querida señora novia, quiero a alguien que huela a canela y cante cuando haga sopa. Por favor, ven a ser mi mamá. Con cariño, Emilia Couto». Los dedos de Margarita temblaron apenas. Miró a la niña. «¿Tu padre sabía que enviaste esto?» Emilia negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. «Le pedí al cartero que no dijera nada. Dije que era una sorpresa». Margarita sonrió con dulzura, con el corazón apretado en lo más hondo. «Canela y sopa», murmuró. «Esa sí que es una lista». Emilia rió. «Y cantar, tienes que cantar». Antes de que Margarita pudiera responder, unos pasos resonaron en la escalera. Rodrigo apareció en la abertura del desván, sus ojos repasando el espacio. Cuando vio lo que ella sostenía, se quedó quieto. Subió despacio, encorvándose bajo el techo bajo. Su mirada se clavó en la carta doblada en el regazo de Margarita y después en Emilia, que de inmediato bajó la vista, culpable. Margarita no dijo nada. Rodrigo avanzó, sin palabras, y tomó la carta cuando ella se la ofreció. Se volvió un poco al leerla, con los hombros tensos y la mandíbula rígida. Luego, sin aviso, se dejó caer pesadamente sobre el suelo, con la carta apretada contra el pecho. No habló durante largo rato. Al fin, dijo apenas audible. «Pensé que yo le bastaba. Pensé que con seguir adelante sería suficiente». La voz se le quebró, y las siguientes palabras salieron como una confesión arrancada de dentro. «Pero quizás solo le he enseñado silencio». Margarita lo miró de verdad. No al hombre severo y callado que había conocido en el porche, sino al que llevaba remendando una casa rota a solas con una niña que necesitaba más de lo que él sabía dar. Apoyó su mano suavemente sobre el suelo de madera entre ellos. «Ella no necesita que la salven», dijo. «Solo quiere que alguien se quede». Rodrigo levantó la vista hacia ella entonces, con los ojos desnudos. No suplicando, sino comprendiendo. Emilia, notando el cambio, se apoyó en el costado de Margarita. «No canto muy bien», añadió Margarita con una media sonrisa. «Pero puedo preparar té de canela». Aquella noche, mucho después de que Emilia se hubiera dormido y la casa quedara en silencio, Rodrigo sacó su caja de herramientas. La dejó junto al marco de la puerta del cuarto de Margarita, esa que chirriaba y se atascaba siempre al cerrarse. Encendió una pequeña lámpara, se arrodilló y empezó a lijar los bordes. No había daño real. No necesitaba arreglo, pero trabajó igual, suavizando la madera con paciencia porque ya no quería que la puerta se cerrase más.
La lluvia golpeó el tejado en oleadas esa noche, tamborileando sobre las tejas como cascos lejanos. Los truenos rodaban más allá de los árboles. En la oscuridad, las paredes de la cabaña crujían con el peso del temporal. La lámpara del cuarto de Emilia parpadeó una vez y se apagó. Minutos después, un gemido suave surgió bajo su manta. Luego un grito más agudo. «Papá». Rodrigo se movió rápido, linterna en mano. Ya estaba a medio camino de la puerta cuando oyó otra voz. La voz baja y cálida de Margarita, tarareando algo desconocido. Se detuvo fuera de la habitación. Dentro, Margarita estaba sentada en la cama de Emilia, acunando a la niña contra el pecho, meciéndola despacio. La única luz entraba por la ventana abierta y el resplandor intermitente de los relámpagos que las bañaba en plata. Cantaba suavemente, con palabras que caían como hojas. Una nana vieja de algún lugar del este, vocales suaves, tonos redondos, medio susurrados en la penumbra. «Duerme ya, mi dulce niña, bajo cedro, roble y pino». Los dedos de Emilia se aferraron al chal de Margarita. Sus sollozos se habían apagado. Su respiración se hizo lenta. Rodrigo permaneció en el umbral, sin moverse. La linterna en su mano se apagó poco a poco. Su rostro no mostraba nada, pero sus ojos no se apartaban de las dos figuras envueltas en calma. Cuando la tormenta pasó, Emilia dormía. Margarita arropó las mantas alrededor de ella, le alisó el cabello con una ternura que hizo que el pecho de Rodrigo se tensara. Entonces se volvió y lo vio allí. Él no dijo nada, solo asintió una vez. Margarita correspondió con otro gesto, y de pronto el silencio entre ellos se llenó de algo que ninguno se atrevía a nombrar. A la mañana siguiente, la lluvia seguía pegada a los cristales como fantasmas reacios a marcharse. Rodrigo se levantó temprano, como siempre. Al entrar en la cocina, el fuego ya ardía. Sobre la mesa, junto a una taza de té caliente y un plato de pan de maíz, descansaba un papel doblado. Lo tomó. En la caligrafía curva de Margarita, había una sola frase escrita. Los que protegen permanecen. La oscuridad no es más que ausencia de ser sostenido. Rodrigo lo contempló largo rato. Después, sin decir palabra, abrió el cajón bajo el estante de las especias, sacó su vieja cartera de cuero y guardó la nota dentro, justo detrás de la foto de una mujer con ojos suavizados por el sol y una hija que nunca había sabido cuánta luz necesitaba. Esa tarde, por fin las nubes se rompieron. El cielo se volvió azul pálido y la tierra respiró otra vez. Margarita estaba afuera forcejeando con la vieja escalera de agua junto al cobertizo. Se quedó atascada a medio camino, gimiendo con óxido. Ella apoyó el pie en el borde, probando de nuevo, pero no cedía. «Déjame», dijo Rodrigo, apareciendo detrás. Tiraron juntos. Su mano rozó la de ella, áspera, cálida, firme. Margarita le echó un vistazo. Él apartó la mirada demasiado rápido. Pero en ese medio segundo, sus ojos se encontraron. No hubo disculpas ni explicaciones, solo la comprensión callada de dos personas que habían olvidado cómo esperar, pero que quizá, solo quizá, empezaban a recordarlo. El cielo sobre Robledal rojo se tornó gris apagado cuando el final del otoño se fue metiendo. Las hojas crujían bajo las botas. El viento susurraba secretos entre los pinos. Aquella mañana, Rodrigo estaba arreglando un postigo cuando llamaron a la puerta. Fuerte, deliberado. Abrió y se encontró con un hombre alto, de abrigo negro de lana, sombrero echado bajo, papeles bajo un brazo. «Busco a Rodrigo Couto», dijo el hombre. «Lo ha encontrado», respondió él con cautela. «Soy Samuel Herrero, primo de Clara. Vengo en nombre de su madre, la abuela de Emilia. Tenemos documentos que nos conceden la tutela legal. Emilia nunca fue suya por sangre». Detrás de Rodrigo, Margarita se quedó en el marco de la cocina, secándose las manos en el delantal. Emilia, que estaba dibujando junto al hogar, levantó la vista con ojos enormes. Samuel avanzó, desplegando el documento. «Está firmado, sellado. Emilia pertenece a la familia de su madre. No aquí. No con extraños.
Ella no está con extraños, replicó Rodrigo, con voz baja. Samuel miró por encima de él hacia Margarita. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Ni siquiera eres su verdadera madre. Las palabras cayeron como una bofetada. Emilia se pegó instintivamente a Margarita, agarrando con fuerza la tela de su falda. La mandíbula de Margarita se tensó. Bajó la mano y tomó la de Emilia, firme y segura. Puede que no sea su madre por sangre, dijo avanzando, pero lo soy por elección. Por la canción que le canté en la oscuridad. Por cada historia que le conté antes de dormir. Por cada trenza que peiné en su cabello cuando tenía demasiado miedo para descansar. Sí, lo soy. Los ojos de Samuel se entornaron. Esto no es un debate. Me la voy a llevar. Emilia tembló. Entonces Rodrigo se levantó despacio, pero con el peso de algo definitivo. Es mi hija, dijo ahora más alto. Yo la he criado. Yo enterré a su madre. La he sostenido en cada pesadilla, cada fiebre, cada silencio. No me importa lo que diga ese papel. Nadie se la lleva. Ni ahora, ni nunca. Samuel lo sostuvo con la mirada, pero en la voz de Rodrigo había algo que dejaba claro que no habría negociación. Tras un momento, el hombre dobló el documento con un gesto seco. Ya volverán a saber de nosotros, dijo, y se dio media vuelta. La puerta se cerró de golpe detrás. Silencio. Entonces Emilia se lanzó a los brazos de Margarita. Sabía que lucharías por mí, susurró. Margarita se arrodilló, la abrazó fuerte. Siempre. Esa noche, Rodrigo hirvió agua y preparó té. Era la primera vez que hacía algo para ella. Se sentaron en el porche, el vapor elevándose entre ambos, el aire nocturno fresco. La familia de Clara nunca quiso tener mucho que ver con Emilia después del funeral, dijo Rodrigo en voz baja. Pero ahora quizá piensen que no sé lo que hago. Lo estás haciendo bien, contestó Margarita. Él miró hacia abajo, a la taza entre sus manos. Nunca planeé criarla solo. Y nunca planeé que apareciera alguien como tú. Ella lo miró de lado, pero no dijo nada. Tengo miedo, admitió. Miedo de volver a querer. Miedo de volver a fallar. No estás fallando, le dijo ella suavemente. Por un momento el porche quedó en silencio, solo el murmullo del viento en los árboles y el crujido de la madera vieja bajo las sillas. Creo, dijo Margarita, que no podemos elegir el momento, solo la permanencia. La miró, y luego la miró de verdad, y por primera vez en años dejó que la esperanza se asomara. No se tocaron, pero sus sombras en el porche se inclinaron un poco la una hacia la otra, y dentro de la casa, el dibujo de Emilia reposaba en la mesa, 3 figuras de palitos cogidas de la mano bajo un tejado torcido. Los días se fueron acortando. Las sombras se alargaban sobre el claro detrás de la casa de los Couto. El invierno se acercaba, pero algo más frío ya había empezado a instalarse entre las paredes. Rodrigo se descubría observando a Margarita más de lo que le hablaba, miraba cómo acariciaba el cabello de Emilia cuando la niña se adormecía, cómo tarareaba al remover el guiso, cómo sonreía incluso cuando nadie la veía. Y eso le aterraba. Ya había enterrado el amor una vez. Había sostenido la mano de una mujer mientras su aliento se apagaba. Se había prometido que nunca más. Así que levantó una distancia, no cruel, sino cautelosa. Trabajaba más horas en el cobertizo, se saltaba comidas, respondía en voz baja, pero sin sentimiento, evitaba el contacto visual, y por las noches dormía en el granero, alegando que debía vigilar a los coyotes, aunque solo miraba las estrellas. Margarita lo notó. Claro que lo hizo. Había sobrevivido al frío antes, pero no a uno como este. Una tarde, después de la cena, Emilia se había acostado temprano, cansada de tanta risa y de recoger manzanas. Margarita se sentó sola en el porche, remendando una de las camisas viejas de Rodrigo. Escuchó sus botas en los escalones, pero no levantó la vista. Él dudó, luego se sentó en la baranda, con los brazos cruzados y la mirada fija en los árboles. Ella dejó la camisa a un lado. ¿Quieres que me vaya?, preguntó en voz baja, sin reproche, solo cansada. Él cerró los ojos.
Su voz fue de grava. No quiero haceros daño a ninguna de las dos, dijo. Y es lo único que parezco hacer. Ahí estaba. El muro, el empujón. Margarita se levantó. No discutió, no suplicó. Solo dijo, entonces haré la maleta por la mañana. Entró en la casa, dejando la puerta abierta detrás, y Rodrigo se quedó allí, escuchando el crujir de la madera, el silencio de la casa tragándose su ausencia. Dentro, Margarita dobló sus vestidos en el mismo saco de lona con el que había llegado. Sus dedos temblaban, pero no hizo ruido. Cuando se inclinó para levantar la bolsa, algo cayó de la repisa, una marioneta de madera. La de Emilia. La recogió, quitando el polvo de su cara tallada. Sus brazos colgaban flojos, las cuerdas sueltas como su corazón. La colocó con cuidado sobre la cómoda de la niña y susurró, adiós, cariño. A la mañana siguiente, la casa estaba callada. Demasiado callada. Rodrigo se despertó tarde, con la culpa pesada en el pecho. Esperaba encontrar a Margarita en la cocina, esperaba el olor de las tortas, esperaba el sonido de Emilia haciendo preguntas. En cambio, no encontró nada. La puerta del cuarto de Margarita estaba abierta. Su bolsa ya no estaba. Solo quedaba una camisa doblada en la cama. La suya, remendada con hilo azul. Pero peor aún. Emilia, llamó. Nada. Corrió a su cuarto, vacío. La manta arrugada, la ventana entreabierta. Margarita, gritó hacia la puerta, ahora con pánico. Ella salió del granero, con el rostro pálido. No está conmigo. En segundos, ambos corrían por los campos, pasando junto a la iglesia hacia el pueblo. Preguntaron a cada tendero, a cada niño, a cada jinete. Nadie había visto a una niña con trenzas y botas demasiado grandes. La respiración de Rodrigo se volvió corta. Si le ha pasado algo, murmuró ahogado. Vamos al viejo cobertizo de madera, dijo Margarita. Le gustaba esconderse allí cuando llovía. Siguieron a la carrera por la hierba seca, el polvo levantándose tras ellos. El cobertizo apareció, torcido y grisáceo. Rodrigo abrió la puerta de golpe y allí estaba. Emilia estaba acurrucada en un rincón, con los brazos alrededor de sus rodillas. Apretaba la marioneta de Margarita contra el pecho. Las lágrimas habían dejado surcos en sus mejillas polvorientas. Rodrigo cayó de rodillas a su lado. Emilia, cariño, ¿qué haces aquí? Ella levantó la vista hacia él, luego hacia Margarita, y de nuevo hacia él. Si ella se va, dijo con voz temblorosa, yo también me voy. Margarita se arrodilló junto a ellos. ¡Ay, Emilia! Rodrigo tragó con fuerza. Nos has asustado mucho, pequeña. Te oí anoche, susurró la niña. Dijiste que nos hacías daño. Pero ella es la única que no hace que duela. Rodrigo sintió su pecho abrirse en dos. Margarita abrió los brazos. Emilia se lanzó a ellos sin dudar. Rodrigo las miró a las dos, y luego a la marioneta en las manos de la niña. Lo siento, dijo él a las dos. Margarita lo miró. Entonces deja de huir. Se quedaron allí, en el polvo y el silencio, hasta que el sol se filtró por una rendija del techo del cobertizo, iluminándolos a los tres en una absolución callada. Y por primera vez, Rodrigo no se sintió como un hombre que se rompía. Se sintió como un hombre que volvía a empezar. El aire cambió en los días después de encontrar a Emilia. Rodrigo hablaba más, pero solo en fragmentos suaves, ofreciéndole a Margarita la mejor parte del pan, preguntando si prefería té o café, trayendo leña antes de que ella tuviera que pedirlo. Margarita ya no hacía la maleta, pero tampoco la deshacía. Vivían en una especie de tregua callada, donde el calor flotaba justo por encima de la superficie, sin desbordarse nunca. Pero una mañana, Margarita se quedó de pie frente a la ventana mucho después de que los platos se hubieran secado. Sus dedos rozaban el borde de la cortina mientras miraba a Emilia correr tras una mariposa afuera, con su risa sonando como campana. Detrás de ella, la casa se sentía demasiado llena de cosas no dichas. Esa tarde volvió a su cuarto,
sacó la bolsa que nunca había guardado del todo y la abrió sobre la cama. No quería irse, pero tampoco podía quedarse si significaba quedarse en el umbral de la vida de otro. Empezó a doblar la ropa lentamente, alisando las arrugas, aunque el pecho se le apretaba. Entonces escuchó un golpecito, pequeño, tímido. Se giró y vio a Emilia en la puerta, sosteniendo un retazo de tela descolorida entre las manos. «Te he hecho algo», dijo la niña. Margarita se arrodilló. «¿De verdad?» Emilia asintió y abrió el paquetito. Dentro había un trozo de muselina, con los bordes deshilachados, pero bien planchado. En el centro, cosida con hilos irregulares, estaba la forma de una casa. Delante, 3 personas de palitos, una alta, una mediana, una pequeña. La pequeña tenía lana amarilla por trenzas. La mediana llevaba un vestido en forma de triángulo. Sobre ellos había estrellas. Debajo, en letras torcidas, se leía: «Estas somos nosotras. No te vayas, Emilia». Margarita apretó la tela contra el pecho, con los ojos ardiéndole. «Ay, cariño. No quiero a otra señora», dijo Emilia. «Te quiero a ti». Margarita besó su frente. «Yo también me quiero», murmuró. «Pero a veces los mayores tienen miedo. Papá también tiene miedo. Por eso escribí la carta». Margarita tragó saliva, se levantó despacio y salió por la puerta principal, con el bordado aún en las manos. Rodrigo estaba afuera, cerrando troncos para la leña. Se detuvo al verla. Ella subió al porche, bañada por la luz naranja del atardecer. «¿De verdad quieres que me vaya?», preguntó, con la voz clara, sin desesperación ni exigencia, solo clara. Rodrigo no habló al principio. Se limpió las manos en un paño y luego metió la mano en el bolsillo de su camisa. Sacó un pequeño trozo de madera, con bordes redondeados y pulidos, tallado con cuidado. Caminó hasta ella y lo puso en su palma. 3 nombres estaban grabados: Rodrigo, Emilia, Margarita. «No lo tallé porque pensara que te quedarías», dijo. «Lo tallé con la esperanza de que lo hicieras». Margarita levantó la vista. Sus ojos se encontraron por fin, del todo. «No quiero volver a hacer la maleta», susurró. «Entonces no lo hagas». «Necesito sentirme querida», dijo ella. «No solo útil». La voz de Rodrigo fue más suave ahora. «Sí te quiero. No por lo que haces por Emilia o por cómo haces que esta casa parezca un hogar, sino porque cuando escucho tu voz por la mañana, quiero responderle». Su respiración se entrecortó. Se sentaron en el escalón del porche, uno al lado del otro, sin cogerse de la mano, pero con los hombros lo bastante cerca como para sentir el calor a través de la franela. El sol descendió un poco más. Las risas de Emilia flotaban en la brisa. «Nunca supe», dijo Margarita, «que el amor pudiera ser tan callado y aún así sentirse tan fuerte por dentro». Rodrigo sonrió apenas. «Yo tampoco». Ella extendió la tela bordada sobre sus rodillas, alisándola. «Nos ve mejor de lo que nos vemos nosotros», dijo. «Siempre lo ha hecho», respondió él. «Ella te escogió primero». Se quedaron allí mientras el cielo pasaba del oro al azul profundo. No hubo promesas, ni votos. Pero cuando Rodrigo se levantó para entrar, sostuvo la puerta para ella, y esta vez Margarita lo siguió sin vacilar. Detrás, en la baranda del porche, la talla de madera con 3 nombres permaneció sin que el viento la reclamara. Una brisa cálida agitó los pinos fuera de Robledal Rojo, mientras risas resonaban desde el viejo granero detrás de la casa de los Couto. Una vez polvoriento y olvidado, ahora estaba limpio y lleno de voces, color y vida. Dentro, niños de las granjas y del pueblo cercano se sentaban en cajas y mantas de lana, con las caras manchadas de carbón y sonrisas. Margarita se movía entre ellos con soltura, ayudando a un niño a enderezar su papel, ofreciendo a una niña un hilo más brillante para la falda de su marioneta. El aire olía levemente a pegamento, serrín y estofado cociéndose cerca. Emilia estaba al frente, con un pequeño montón de papeles doblados en las manos. Llevaba su mejor vestido, el que Margarita le había remendado, y las trenzas más apretadas que de costumbre,
hechas por manos cuidadosas esa mañana, no apresuradas. La sala quedó en silencio. Se llama la niña que envió una carta, dijo Emilia. Desplegó el papel y comenzó a leer. Había una vez un hombre que vivía solo en una casa con un porche roto y sin cantos. Su hija guardaba silencio porque él había olvidado cómo hacer ruido. Entonces la niña envió una carta pidiendo a alguien que oliera a canela y supiera cómo sujetar una mano en la oscuridad. Algunos niños rieron bajito. Los adultos del fondo sonrieron. Y entonces llegó una mujer en un tren. Nadie la recibió. Estuvo a punto de marcharse, pero la niña la encontró primero. No era perfecta, pero sabía escuchar, y se quedó. La voz de Emilia tembló un poco, pero continuó. No vivieron felices para siempre, pero sí arreglaron el tejado, plantaron más zanahorias y se enseñaron mutuamente a reír otra vez. El silencio volvió a caer. Se extendió suave, cálido, no incómodo. Rodrigo se quitó las gafas y las limpió con el borde de la camisa. Margarita sonrió, una mano descansando en su pecho. Después los niños regresaron a sus dibujos, pero las palabras de Emilia flotaron en el aire como la luz dorada inclinándose por la ventana del granero. Más tarde ese día, ya en la casa, Margarita clavó uno de los dibujos de Emilia en la alacena de la cocina. Mostraba 3 figuras, una alta, una mediana y una pequeña, de la mano frente a una casa con humo saliendo de la chimenea. No había nadie detrás ni más pequeño. Debajo, en el mejor intento de caligrafía de Emilia, estaban las palabras: «Esta es mi familia. No perfecta, pero es mía». Esa noche, después de que Emilia se hubiera dormido, Margarita se quedó junto a la ventana, con el silencio regresando como un viejo amigo. Se giró cuando Rodrigo entró en la estancia, con las mangas de la camisa remangadas, los dedos oliendo todavía a cedro y aceite. «¿Crees que merecemos esto?», preguntó ella suavemente. Él no contestó al principio. Cruzó la sala, miró el dibujo, y luego volvió la vista hacia ella. «No», dijo. «Pero creo que seguimos apareciendo para ello, y a veces eso es lo que lo convierte en nuestro». Ella se acercó, tocándole el brazo. Ninguno necesitó decir más. De un cajón junto al hogar, Margarita sacó el bordado inacabado de Emilia. Bordes deshilachados, una chimenea torcida y una casa sin techo. Juntos se sentaron a la mesa bajo la luz trémula del farol. Rodrigo sostuvo la tela firme mientras Margarita cosía con cuidado, sus manos moviéndose con paciencia. Hilo a hilo lo terminaron. Un tejado, una línea suave de humo y una puerta entreabierta, no perfecta, pero abierta. Y así, en un pueblo tranquilo donde el viento aún canta entre los pinos y la madera vieja cruje bajo los pies, una mujer que pensó que no era querida se quedó. Un hombre que pensó que nunca volvería a amar abrió su puerta. Y una niña lo bastante valiente para enviar una carta construyó una familia con nada más que esperanza y una marioneta rota. El amor, al fin y al cabo, no necesita ser perfecto. Solo necesita ser elegido una y otra vez. Si esta historia tocó tu corazón, hay muchas más esperando ser contadas. Suscríbete a Historias de Amor del Viejo Oeste para más relatos tiernos de segundas oportunidades, valentía silenciosa y ese tipo de amor que crece en tierras inesperadas. Hasta la próxima, cabalga con cuidado y cree en las cartas escritas por manos pequeñas.